Pero si aún nosotros o un ángel del cielo les anuncia otro evangelio diferente, quede bajo maldición. Todo para la gloria de Dios. Ya al iniciar con las sectas, podemos proseguir con lo que son las sectas cristianas, o que se hacen llamar cristianas, pero sabemos que no lo son en lo absoluto. Y la primera de ellas es una de las más antiguas, son los mormones. Y aunque es una de las más antiguas y pareciera como que la más difícil, realmente no lo es, porque es la que menos basamiento bíblico tiene y por lo tanto una de las más fáciles de refutar comparadas con las religiones. Obviamente todas las sectas son difíciles porque las personas están tan arraigadas a sus creencias que es muy difícil moverlos de ahí. Entonces, estos son los mormones o la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Pero antes de ver su historia y sus creencias, vamos a leer un texto de Gálatas que nos va a dejar muy claro de qué se trata, incluso antes de ver su historia. Gálatas 1 del 6 al 9. El apóstol Pablo dice lo siguiente: me asombra que tan pronto se hayan alejado ustedes del que los llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro evangelio, sino que hay algunos que los perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo les anuncia otro evangelio diferente del que les hemos anunciado, quede bajo maldición. Como antes lo hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno les predica un evangelio diferente del que han recibido, quede bajo maldición. Fuertes las palabras del apóstol Pablo, que nos indica que no importa si ellos mismos, siendo los apóstoles de Cristo, o si aún se nos aparece un ángel del cielo con señales sobrenaturales, si tiene un evangelio diferente, otro evangelio del que nos dio Cristo y sus apóstoles en la palabra del Señor, sea maldito, sea anatema. Y qué curioso que los mormones, aunque insisten que no es así, hicieron justamente esto. Si ven este logo por internet en las páginas web, por favor no entre a esta página. Es la iglesia supuestamente de Jesucristo o la iglesia de los santos de los últimos días. Aunque dicen muchas verdades, porque recuerden, todas las religiones y todas las sectas, todas las falsas enseñanzas mezclan verdades con mentiras. Pero sin embargo, un poquito de mentira hace de una doctrina correcta una falsa doctrina. Por lo tanto, no los consulte. Su doctrina es totalmente errada. La estructura de sus templos es muy particular. Si ve alguna estructura tipo colonial, pero con un toque como masónico, por decirlo así, es un templo mormón. Y la típica vestimenta de ellos es con corbata, su camisa blanca. Y por lo general van a notar que ellos son bien catires. Esta supuesta iglesia es también llamada la iglesia SUD, Santos de los Últimos Días. Y aunque es una de las primeras sectas que surgieron del protestantismo, es una de las de más rápido crecimiento. Envían 50,000 misioneros cada año a predicar su falsa doctrina por todo el mundo. Y solamente en un año hay más de 250,000 convertidos. Imagínense usted el engaño y el estrago que están causando estas personas. Es una secta, como la mayoría, de carácter restauracionista. ¿Qué significa esta palabra? Ellos buscan de restaurar las iglesias a su estado original.
a la iglesia primitiva y quitar los muros que hay entre las denominaciones. Y esto en primera instancia suena bien. ¿Qué fue la reforma? Fue un intento de volver a las escrituras y a la primera iglesia de Cristo. Pero sin embargo no podemos considerar el movimiento de la reforma protestante un movimiento de restauración. ¿Por qué? Lutero y los reformadores no dijeron: miren, durante estos 1500 años la iglesia ha estado perdida, así que hay que demoler todo y iniciar nuevamente la iglesia. No, ellos simplemente corrigieron la doctrina y las prácticas a la luz de la Biblia. Más nada, seguía siendo la misma iglesia, pero corregida, reformada. Estos movimientos no buscan eso. Ellos dicen: tenemos 2000 años equivocados y ahora surge un líder con una nueva revelación. Dios me dijo, Dios me habló y ahora yo tengo la verdad. Y ahora esta iglesia que yo proclamo es la continuación de la iglesia primitiva. Es algo totalmente satánico, mis hermanos. ¿Por qué? Porque esto está insinuando que Dios no es soberano, que Dios no ha cuidado a su iglesia durante estos 2000 años. Aparte de eso, el Espíritu Santo ha cuidado la doctrina, ha cuidado el evangelio y su palabra. ¿Cómo vamos a decir que Dios abandonó a su iglesia por tanto tiempo? Y aunque se corrompió y se infiltraron ciertas prácticas, la mayoría de su doctrina y de la Biblia se conservó perfectamente. El Antiguo y el Nuevo Testamento están totalmente conservados. Y qué curioso, ellos tienen la verdad, nada más ellos. Y nada más su grupo es la continuación de la iglesia de Cristo. Pero recordemos que todas las iglesias han vivido en contextos diferentes. La iglesia primitiva de Corintios, de Efesios, estaba en un contexto diferente. La iglesia de Hechos. Y no podemos pretender vivir hoy las mismas cosas que ellos vivieron o hacer incluso muchas de las prácticas que ellos realizaron. No podemos sacar doctrina de libros históricos, la tenemos que sacar de las cartas. Y muchas personas, como un grupo que se llama los discípulos de Cristo, incluso prohíben que se vaya a una iglesia local, sino que el congregarse es que hablemos todos como hermanos, sin pastor, sin rendir cuentas, que como la iglesia antigua se congregaba en las casas. Y no, díganme ustedes si esto no es un gran extremo de este movimiento restauracionista. Pero ¿de dónde vienen los mormones? ¿Cuál es su origen, su historia? Bueno, vamos a ver que se da con una revelación, una nueva revelación que supuestamente es antigua, pero vamos a ver que no, que todo fue una invención. Surge con un personaje que se llamaba Joseph Smith y con uno de sus discípulos, Oliver Cowdery. Él vivió en la época del segundo gran despertar, que supuestamente avivó a muchas denominaciones de las iglesias evangélicas. Y eran tantas las denominaciones que Joseph Smith no sabía cuál escoger. Él creía que podía ser la iglesia metodista. Sin embargo, no estaba seguro, así que le pidió a Dios sabiduría, como dice en Santiago. Pida sabiduría y Dios se la va a dar. Él fue a orar al bosque para que Dios le diera sabiduría y le dijera cuál denominación era la correcta. Resulta que aquí se le aparecieron Dios Padre y Jesucristo a Joseph Smith siendo todavía un adolescente. Supuestamente le dijeron: no te unas a ninguna iglesia. Todas las iglesias y sus credos son abominaciones delante de mí. Todas han estado equivocadas desde el principio. El evangelio supuestamente se perdió después de la muerte de los apóstoles. Y la autoridad para ejercer las ordenanzas o los rituales
para la salvación. Significa que la iglesia tenía miles y miles de años haciendo ordenanzas que no los iban a salvar porque no tenían supuestamente la autoridad para eso ni el verdadero evangelio. Y toda la iglesia era una apóstata, estaba en la apostasía. Pero ahora Joseph Smith sí va a tener el verdadero evangelio, la verdadera revelación, y va a ser el verdadero camino o la verdadera continuación, restauración de la iglesia primitiva. Luego, si no fue suficiente que se les apareciera el Padre y nuestro Señor Jesucristo, dijo que se les apareció Juan el Bautista y que le impuso las manos y restauró en él el sacerdocio arónico. Y así le estaba dando la autoridad para restaurar a la iglesia. Wow. Pero si esto les parece mucho, después se les aparecieron Pedro, Jacobo y Juan, y le impusieron sus manos y restauraron el sacerdocio de Melquisedec. Que la Biblia dice que solamente de Jesucristo. Pero Joseph Smith tiene complejo de ser del mismo nivel que nuestro Señor Jesucristo. Ahora él es el sacerdote según el orden de Melquisedec. Y ahora es un profeta, es el profeta de Dios y es su sacerdote aquí en la tierra. Y todas sus revelaciones posteriores fueron recopiladas por sus seguidores en un libro que se llama Las Doctrinas y los Convenios. El libro del Mormón, que es sus escritos sagrados, se publicó en 1830, dando nacimiento a la secta oficialmente. Miren, 1830. Es aquí mismito. Y de allí se expandió a todo el mundo, sobre todo en América, porque déjenme decirle que este movimiento surgió en América. Hubo conflictos internos en 1844 por algunas acusaciones de fraude, corrupción. Resulta que lo encarcelaron, pero había una turba tan molesta que invadió la cárcel y lo asesinaron a tiros. Y así murió Joseph Smith y sus hermanos encarcelados. Para encontrar un sucesor hubo una división, porque algunos decían que debía ser su hijo, Smith III, pero otros dejaron como sucesor a John, el cual fue su sucesor en la Iglesia de los Santos de los Últimos Días, y su hijo fundó la Comunidad de Cristo, que son como las dos ramas principales de los mormones. ¿Cuáles son sus personajes claves o principales? Obviamente, Joseph Smith escribió 4 relatos de su primera visión en su libro Perla de Gran Precio. ¡Wow! Y tuvo un escándalo económico. Se dice que hizo un banco ilegal y tuvo muchos conflictos con los colonos. Siempre se conoció como una persona corrupta y oportunista. Permitió la poligamia en su secta. Y no solamente la permitió, sino que la practicó. Tuvo más de 27 esposas. Y todo lo justificó, obvio, con los patriarcas del Antiguo Testamento. Si él era una especie de profetas y sacerdotes, tenía que ser como un patriarca también. Y añadió nuevas ceremonias para que las personas llegaran a ser salvas, o como vamos a ver más adelante, para que las personas llegaran a ser dioses. Aparte de esto, proclamó varias profecías que no se cumplieron. Y la Biblia que nos dice que si un profeta da una profecía y esta no se cumple, es un falso profeta y merece la muerte. Él tenía 12 apóstoles. Imagínense ustedes, el segundo Jesucristo, pues. Vio a sus 12 apóstoles en el reino de Dios. Sin embargo, 7 de ellos abandonaron la secta después de su muerte. ¿Cómo él los vio si se supone que abandonaron la secta? Otra profecía. Dijo que Cristo iba a volver en 1891. Estamos en 2023
y nada que ha regresado. ¿Qué pasó? ¿Calculó mal la fecha? ¿Se le pasó algo? Señores, nadie sabe ni el día ni la hora. Y esa insistencia de muchísimos pastores de hoy en día de intentar calcular el día en el que Cristo vuelve, o la obsesión de muchos evangélicos que buscan calcular las señales del Apocalipsis para ver si estamos en el final de los tiempos, es algo característico de la secta. Cuidado, y muchos de estos pastores en realidad son líderes de sus propias mini sectas. El otro personaje clave es Brigham Young. Él fue su sucesor y el presidente de los 12 apóstoles. Y él era como el representante de Dios aquí en la tierra. Algo muy similar al Papa. No hay nada nuevo en esto. Y solamente con sus prácticas podemos saber que es una secta. Ellos limitan el contacto con otras personas. Si vas a tener amigos, que sean nada más con los mormones, no te juntes con más nadie. Solamente pueden hacer negocios entre ellos mismos y son bastante elitistas. Solamente los de clase alta, los ricos, y por lo general lo hacen con un interés y generan mucho beneficio. Le ofrecen a las personas prosperidad, y por eso muchas personas vienen a esta secta, porque genera bastantes ingresos. Solamente miren sus templos como son. Son las megacatedrales. Se nota mucho su abundancia y cómo estafan a la gente. ¿Cuáles son las creencias principales de los mormones? Bueno, su mismo nombre lo dice. El origen de su nombre se debe a el mormón, que le da a este libro su famoso nombre, el Libro del Mormón, que es el otro testamento de Jesucristo. ¡Wow! Ya no hay un antiguo y un nuevo. Hay uno que es todavía más nuevo, otro testamento de Jesucristo. Mientras que la Biblia es el evangelio para la cultura oriental, supuestamente el Libro del Mormón es el evangelio para el continente de América. Sí, señores, Cristo vino a predicarle a los indígenas de América cuando resucitó. La Biblia no lo dice, pero ellos lo creen. Supuestamente, lo que le dijo el ángel a Joseph Smith era que este evangelio estaba enterrado en unas tablas de oro en Nueva York y eran de la revelación de un profeta de Dios que levantó en América. Como levantó profetas en Israel, levantó profetas también aquí en América para hablarles a los indígenas. Y se llamaba Mormón. Al morir Mormón, el hijo de Mormón, Moroni, se le apareció como un ángel a Smith y le dijo en dónde estaba el lugar exacto donde había enterrado las tablas de oro. Cualquier parecido con Mahoma y el Islam es pura coincidencia, que se les apareció un ángel con un nuevo libro, una nueva revelación, y que la iglesia estaba equivocada. Todas las sectas hacen exactamente lo mismo, aunque el Islam es una religión. Las tablas están escritas en egipcio reformado. Hasta el día de hoy nadie ha encontrado este idioma, ni hay algún hallazgo arqueológico que nos diga que ese idioma supuestamente existiera. Es puro invento. Las tradujo con unas piedras que en el Antiguo Testamento se le dicen Urim y Turim. Se las ponía como unas gafas para ver lo que decían estas tablas de manera sobrenatural, mágica, mística. Y luego se las llevó el ángel, y obviamente ya no hay evidencia arqueológica, no tenemos las tablas porque se las llevó el ángel. Si notas un templo mormón, ve la puntica del templo. Hay un ángel tocando una trompeta. Ese es el ángel Moroni. En esta secta no hay testigos oculares, no hay profecías del Antiguo ni del Nuevo Testamento que nos digan que vendría Joseph Smith. Ni hay consistencia entre la Biblia y el Libro del Mormón, aunque ellos digan que sí. No hay evidencias arqueológicas de los lugares que menciona el Libro del Mormón,
y hay muchas contradicciones históricas en él. Y supuestamente es palabra de Dios, es inspirado por Dios, se supone que es perfecto, ¿no? Bueno, ha sufrido miles de revisiones, actualizaciones y correcciones en todos estos años. ¿Cómo puedes corregir algo que es perfecto? Una de las citas más famosas del libro del Mormón es segunda de Nefi 25:23. Dice, porque sabemos que es por la gracia por la que nos salvamos. Y uno dice, amén. Yo también creo eso. Pero luego dice, después de hacer cuanto podamos, después de que nosotros hacemos cuanto podemos, Dios nos termina de salvar añadiendo con la gracia lo poquito o lo que nos falte para ser salvos. ¡Wow! Uno de los ejemplos más pequeños, porque no es el más grave, un ejemplo de la contradicción que tiene, dice en Alma 7:10. Y he aquí nacerá, hablando de Jesús, de María en Jerusalén. Ya va. Jesús no nació en Belén. Y el libro del Mormón está diciendo que nació en Jerusalén. Contradicción. Hay tantas contradicciones históricas que son tan contundentes que los mormones no pueden negar. Por ejemplo, habla de caballos y toros 1000 años antes que los españoles llegaran a América. ¿Cómo es esto posible? Nadaron hasta ahí. Además, Smith puso su propia autoridad por encima de la Biblia. Sí, la Biblia es palabra de Dios, pero tiene errores, hay que corregirlos. Él hizo una versión de la Biblia, le quitó, le añadió y hizo su propia traducción supuestamente. Todas las sectas hacen lo mismo, no se sorprendan. Dijo que los traductores y los sacerdotes corruptos corrompieron la Biblia, al igual que el Nuevo Testamento. Y bueno, por eso hizo su propia versión, que tiene los mismos errores que tiene la versión en inglés King James. Pero bueno, se le pasó cuando se la copió, cuando él la tradujo. ¿Cuáles son sus creencias principales? La Biblia y el libro del Mormón son ambos palabra de Dios. Y si la Biblia contradice el libro del Mormón, es porque es una mala traducción. Es por la traducción. Siempre te van a decir eso. Qué casualidad. Es un argumento muy débil. Segundo, la revelación sigue abierta. Incluso hoy en día hay profetas vivientes. Siguen profetizando y dando nueva revelación en la iglesia de los mormones. Número 3, la Trinidad. Entonces niegan que Jesús es Dios. No. Niegan que el Espíritu Santo es Dios. No. Entonces, ¿qué niegan? Que hay un Dios. Dicen que hay 3 dioses. Y no solamente ellos, existen infinitos dioses en todo el universo, en todos los mundos posibles. Y nuestra meta es llegar a ser dioses así como lo es Dios. Aparte de eso, Dios tiene cuerpo humano y Dios no puede crear nada, sino que solamente puede organizar la materia ya existente. Número 4, y quizás es la peor herejía que han dicho los mormones. Dios fue un hombre como tú y como yo. Dios al principio fue un hombre que llegó a ser Dios y Él nos engendró. Sí, Dios tenía un harén de esposas y tuvo relaciones sexuales con todas ellas y nosotros somos sus hijos espirituales. Y ahora nosotros, si seguimos las enseñanzas del libro del Mormón, podemos ascender al estado de dioses, vivir en nuestro propio mundo con nuestro harén de esposas y generar hijos espirituales también. Significa, podemos llegar a ser dioses al igual que lo es Dios. ¡Wow! ¡Qué falsa doctrina y herejía tan terrible! Y los mormones siguen insistiendo que están dentro de la religión cristiana. No, para nada. Esto ya es apostasía pura, hermano, pura. Esto no es
un asunto secundario, es algo fundamental, es algo que va en contra de Dios mismo. Los mormones dicen que Dios, como tiene cuerpo humano, no engendró a Jesús de manera sobrenatural, sino que tuvo relaciones con la Virgen María. Imagínense ustedes. Y como dijo uno de sus representantes más famosos, Lorenzo Snow, como es el hombre ahora, fue Dios una vez. Como es Dios ahora, el hombre puede ser. O sea, el hombre puede llegar a ser. Número 5. Creen en la persistencia del alma, que antes de encarnarnos en este cuerpo ya existíamos en espíritu porque Dios nos engendró espiritualmente. Y Jesús no es el Dios supremo, Él fue el primero que el Padre engendró. Es el primogénito de todos nosotros, al igual que Lucifer. El diablo es nuestro hermano y es hermano de Jesús. Y bueno, todos somos una gran familia, aunque Él se rebeló y es malo. 7. Cristo no murió por nuestros pecados en expiación para pagarlos, sino que murió para garantizar nuestra resurrección. Y así Jesús pasó de ser un hombre a convertirse en Dios. Fue exaltado por fin al estado de Dios. Y creen en la salvación por obras. El bautismo salva, señoras y señores, salva. Y la salvación, como vimos, no es solamente por la gracia, sino por las obras. Y Dios te ayuda con la gracia lo que te falte para tu salvación. Además, Cristo vino a Latinoamérica a predicarle el evangelio a los indígenas y a salvar a su otro rebaño, como dice la Biblia. Y bueno, Jesús tuvo varias esposas y muchísimos hijos. Entre sus esposas estaba Marta, María Betania y María Magdalena. Oh. Número 8. Hay 3 reinos o estados de gloria. No hay cielo ni infierno. No. Hay un cielo como superior, un cielo inferior y hay un reino de afuera de las tinieblas que solamente fue reservado para el diablo, sus ángeles y algunos que apostaten de la fe. Significa los que dejen la secta del mormón, que es el pecado imperdonable para ellos. ¿Y quiénes van al cielo superior? ¿Quiénes van al cielo inferior? Cuando tú te mueres, si tú recibes el evangelio del mormón, puedes ascender al otro nivel superior del cielo. Si te mueres, todavía tienes esperanza de llegar al cielo más alto o superior. Y allí es cuando te conviertes en un Dios y puedes tener tu propio mundo con muchísimas esposas y con muchísimos hijos espirituales. Bastante ambicioso esto. El nivel inferior son para los mormones algo así como un purgatorio, pero en vez de ser malo, es bueno. No es para los que son mormones, es para los ladrones, para los pedófilos. Incluso Hitler está en el cielo inferior. Y es un cielo hermoso, es un cielo bello. Tanto que Smith dijo, es tan maravilloso que si un hombre viera este nivel inferior del cielo, estaría tentado a suicidarse para llegar allí. Significa que está hablando de una especie de universalismo. Todos se van a salvar, ya sea en ese cielo inferior, que no tienen un contacto directo con Dios, o en el cielo superior, que ya llegas a ser un Dios, al igual que Jesucristo, que el Padre y que todos ellos. Uno de sus representantes más famosos dijo que solamente en ellos había salvación. Dijo, si no fuese por Smith, ni siquiera por Dios, si no fuera por Smith y la restauración, no habría salvación. No hay salvación fuera de la iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días. Wow, si no fuera por Smith, ninguno fuera salvo. Si no fuera por nuestro Señor Jesucristo, ninguno fuera salvo. Spencer Kimball dijo, una de las doctrinas más equivocadas creadas por Satanás y promovida por el hombre es que somos salvados solo por la gracia de Dios.
Cristo y Satanás, como eran hermanos, pelearon en el cielo. Resulta que Cristo fue el que venció y por eso los hijos de Satanás se convirtieron en demonios porque fueron maldecidos por Dios. Y Dios, al maldecirlos, cambió su aspecto y su color de piel. Son lo que conocemos como la raza de color o la raza negra. Sí, los mormones eran racistas, aunque lo quieran negar. Esto es racismo. Hoy ya aceptaron a las personas de color, pero sin cambiar la doctrina porque dicen que Dios los perdonó por haberse revelado allá arriba en el cielo. Y ya los aceptan dentro de la iglesia, pero siguen con la doctrina de que los negros eran ángeles caídos. Algo totalmente fuera de lugar, algo no bíblico y totalmente aberrante para la humanidad. ¿Por qué la gente asiste a esta secta y por qué hay tantos conversos si es tan obvio que es una falsa doctrina? Número uno, por su fraternidad. Tienen muchísima influencia. Como son tan amigos, realmente no se quieren salir de su círculo. Y tienen tantos negocios que tienen una buena vida, muy próspera y con mucho dinero. Para los que han salido de las iglesias evangélicas, decepcionados totalmente, al ver a los mormones suena como una buena opción. Bueno, mi iglesia está equivocada y los mormones sí tienen el verdadero evangelio. Y la nueva revelación siempre atrae a las personas. Por eso las sectas que supuestamente son evangélicas, que tienen profetas y que dan todos los domingos nueva revelación, es tan atractiva para muchas personas. Número 3, son vistos como mártires porque los mormones fueron perseguidos en Estados Unidos en el siglo XVIII y ven a Smith como un mártir, que él murió por la causa cuando en realidad fue por su corrupción. Y número 4, sus valores son bastante éticos, bastante morales y buscan familias numerosas, lo cual atrae mucho a bastantes personas. ¿Cómo defender el evangelio de esta secta? Bueno, simplemente con analizar su historia creo que ya se cae totalmente. Pero ¿qué dice la Biblia respecto a los mormones? Número 1, solamente la Biblia es inspirada por Dios y la revelación está cerrada. Smith tuvo un ataque directo contra el pilar de nuestra fe, que es la palabra de Dios. La Biblia es infalible, es inerrante, es suficiente y está completa. Es la última revelación, no necesitamos más de ella. Y qué casualidad que Smith cita tanto la Biblia en el libro del Mormón. Obviamente no porque se complementen, como dicen, él conocía la Biblia, obviamente la citó en el libro del Mormón, lo que leíamos en Gálatas. Aunque venga un ángel del cielo iluminado, Moroni, dando otro testamento, otro evangelio diferente del que nos dieron los apóstoles, no le crean, no le crean, sea anatema. Miren lo que dice Judas 3. Me encuentro en la necesidad de escribirles para rogarles que luchen ardientemente por la fe que una vez les fue dada a los santos. Una vez les fue dada, verbo pasado. Lo que se nos dio hay que retenerlo, defenderlo con nuestras propias vidas. Segunda de Corintios 11:14 nos afirma que hasta Satanás se viste como ángel de luz. Y no dudo, no pongo en cuestión que muchas sectas realmente se le han aparecido seres iluminados y que han tenido ciertas visiones. Pero recuerda, no significa que sea de Dios. Hasta Satanás se viste como un ángel. Y si Smith realmente dijo la verdad, fue visitado no por Dios ni por un ángel, fue visitado por demonios o por el mismísimo Satanás. Y fue engañado y fue usado para engañar a cientos de personas alrededor del mundo.
Proverbios 36 nos advierte: no añadas a sus palabras, no sea que él te reprenda y seas hallado mentiroso. No le añadas a la palabra de Dios, no se le puede añadir. Y quitar si se le puede. Apocalipsis 22 del 18 al 19 nos dice: si alguien añade a ellas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguien le quita a la palabra del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa descritos en este libro. Ay de aquel que modifique la Biblia o que añada libros sagrados, amigos. Ay de aquel. Cristo confiaba totalmente en el Nuevo Testamento. Y hay evidencia arqueológica suficiente para saber que tanto el Antiguo como el Nuevo están totalmente perfectos. Tienen una confiabilidad perfecta. El problema está en el corazón humano que no quiere aceptar lo que dice la Biblia o que no quiere interpretarla como es debido. Entonces siempre las sectas, es lo típico, tienen que buscarle significado, la interpretación que ellos le dan porque su interpretación es la correcta. Pero la interpretación de los cientos de miles de cristianos a lo largo de la historia de la iglesia, esa está equivocada. ¡Wow! ¡Qué casualidad!, ¿no? Además, Joseph Smith no hizo ningún milagro, ni se habla de él en la Biblia. Solamente él vio esas revelaciones. Mi querido hermano, la verdadera iglesia de Jesucristo tiene 2000 años existiendo. Y hasta aquí estamos. La iglesia del Mormón no es una iglesia, es una falsa iglesia apóstata, es una secta. Número 2. Dios nunca fue humano y no son tres dioses. Es tres personas en un solo Dios. Smith contradice las verdades fundamentales de Dios en la Biblia. Es un único Dios, uno. No son millones, ni nosotros vamos a ser dioses, no. Es un solo Dios, pero es una Trinidad. Tiene tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Mi querido amigo, Dios no tiene cuerpo humano. ¿De dónde sacaron eso? Dios es espíritu. Él es todopoderoso. Él es el creador de los cielos y de la tierra. Es inmutable y perfecto. ¿Cómo él pudo llegar a ser superior a lo que ya era? No, él no puede llegar a ser mejor porque él ya es totalmente perfecto y es inmutable. No puede cambiar. Además, si Dios tiene cuerpo y ese cuerpo se somete a las leyes de la naturaleza, no es Dios, es simplemente un Superman. Es un superhombre que tiene superpoderes, pero no es Dios. La Biblia afirma rotundamente en Isaías 43:10: yo soy el Señor. No ha habido ningún Dios antes de mí, ni lo habrá después. ¿Qué parte de aquí no entiende? Antes de mí no hay ningún Dios y después de mí no lo habrá. Yo soy el único Dios. Número 3. Nunca seremos dioses, jamás. Y Cristo no era un hombre que se divinizó o que alcanzó la divinidad. No, él era Dios hecho hombre, encarnado. El ser humano es mortal y así lo va a ser siempre. Por eso el salmista dijo: que es el hombre para que en él tú pienses, para que te acuerdes de mí, Señor. Solamente Dios es Dios y más nadie es como Él. ¿Quién como nuestro Dios? No hay ningún otro Dios excepto Él. Y ni siquiera los ángeles le llegan siquiera a los talones a nuestro Dios. Pero la mentira del diablo, la mentira satánica siempre está retumbando en la mente de los incrédulos. Serás como Dios. El ser humano siempre ha querido ser Dios. Y como dijo un falso profeta de nuestros tiempos, somos mini dioses. Poseemos el ADN divino porque somos hijos de Dios. Señores, somos adoptados, somos simples seres humanos, simples seres mortales. No somos mini dioses, ni seremos dioses nunca.
somos adoptados por la gracia de Dios. Ah, pero hermano, Jesús dijo, está escrito, y ustedes son dioses. Juan 10:34. Jesús dijo que todos éramos dioses. Ya va, tú has visto el contexto de ese versículo. El contexto fue para judíos que eran monoteístas, que creían en un solo Dios. ¿Cómo vamos a interpretar eso como que fueran muchísimos dioses? Lo que Jesús está diciendo es, miren, el Padre y yo somos uno. Y los judíos quisieron matarlo porque se hizo semejante a Dios. Entonces Jesús está alegando, si Dios llamó a los jueces representantes de Dios, o sea, dioses que representaban a Dios para juzgar al pueblo, ¿por qué se extrañan de que yo me llame hijo de Dios? Aparte, yo desciendo de lo alto, yo sí tengo toda la potestad de llamarme hijo de Dios. Yo soy Dios. Jesús está defendiendo su divinidad, no nuestra divinidad, porque todos los hombres van a morir. Cristo es eterno, Cristo no fue creado y Cristo no dejará de existir jamás. Que no han entendido cuando dice que Jesús es el unigénito de Dios, el único hijo de Dios. Nosotros fuimos adoptados, pero el único hijo de Dios es nuestro Señor Jesucristo. Y por último, número 4, Cristo expió nuestros pecados por completo. La salvación es solamente por la gracia y no por las obras. Y no, mi amigo, Jesús no vino a predicar América, ni dio un evangelio para los americanos. El evangelio llegaría con los misioneros muchísimo después. Jesús es Dios, Juan 1:1. En el principio ya existía la palabra, y la palabra estaba con Dios, y Dios mismo era la palabra. Él es diferente a la persona de Dios Padre, pero Él está en la Trinidad. Él es Dios, Él es el Verbo. Cristo es Dios encarnado. Dios, si no tiene cuerpo, ¿cómo tuvo relaciones con la Virgen María? Se supone que su nacimiento virginal lo que demuestra es que Jesús es Dios. Y Jesús no tuvo familia, no tuvo hijos. Su propósito era otro. Su propósito fue salvarnos. Primera de Pedro 3:18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Romanos 5:9. Ahora que ya hemos sido justificados en su sangre, seremos salvados del castigo o de la ira por medio de él. Cristo vino a salvarnos, a morir en nuestro lugar, expiando nuestros pecados. ¿Cómo vas a decir que Cristo vino fue para garantizar que nosotros nos vamos a volver dioses como Él? No, mi amigo, no. Además, somos salvos después de hacer cuanto podamos. Los mormones dicen que después de que nos limpiemos, de que dejemos todo nuestro pecado, nuestra impiedad, y amemos a Dios con todo nuestro corazón, es que ahí nos será suficiente la gracia de Dios. Wow. Y si tú puedes dejar el pecado atrás y toda tu impiedad, entonces ¿para qué necesitas la gracia de Dios? Si ya tú dejaste todo atrás, ¿de qué te hace falta la ayuda y la gracia del Señor? Los mormones insisten que tienes que ganarte el favor de Dios, pero no. Si fuera por obras, la gracia ya no sería gracia. La gracia es totalmente gratis, es inmerecida. No la ganas ni la añades obras. Eres salvo 100% por la gracia, puramente por la misericordia de Dios, porque si no, todos estaríamos perdidos. Como es obvio, los mormones no creen en el pecado original y no creen que seamos incapaces de salvarnos a nosotros mismos. Pero déjame decirte que sí, suena difícil, es ofensivo, pero eres un incapaz. Yo soy un incapaz. Todos éramos incapaces de salvarnos. Por eso Efesios 2:8-9 dice: ciertamente la gracia de Dios los ha salvado por medio de la fe. Esto no nació de ustedes, sino que es un don de Dios.
ni es resultado de las obras, para que nadie se vanagloríe. Y si no es suficiente, Tito 3:5 nos salvó, y no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración, por la renovación en el Espíritu Santo. Dios nos salvó por su amor, simplemente por su gracia, por su misericordia. Dejemos de querer ganarnos el cielo para enorgullecernos y sentirnos grandes y morales. No, Dios te salvó por su gracia. Mi querido amigo, solamente hay dos opciones: cielo o infierno. No hay un cielo inferior, un cielo superior o una salvación universal. No, amigo mormón. Si tú tienes razón, yo voy a estar en el tercer cielo cuando muera. Pero si yo tengo razón, tú estarás en el infierno por toda la eternidad. Así que piensa en esto. No juegues con tu destino eterno. Ven a Cristo. Te salvo solo por la gracia y la misericordia de Dios. Mateo 25:46. Entonces estos irán al castigo eterno y los justos irán a la vida eterna. Solamente dos opciones. Y Cristo vino precisamente para que seas salvo del infierno.